Muy bienvenidos sean a esta clase de hoy. Hemos estado estudiando el mensaje del segundo ángel. Este mensaje consta de 3 partes. En primer lugar, el espíritu de Babilonia. Y ayer estudiamos sobre eso. Nos dimos cuenta que el espíritu de Babilonia es centrarse en el hombre, en la grandeza del hombre, la tecnología del hombre y la capacidad que tiene el hombre de salvarse a sí mismo. Hoy vamos a estudiar en nuestro primer tema el vino de Babilonia. Vamos a descubrir qué es el vino que Babilonia le da a las naciones. Y luego, en el siguiente tema, vamos a estudiar en cuanto a la fornicación de Babilonia, porque fornica con los reyes de la tierra. Vamos a ver qué significa eso. Así que vamos a orar y entramos directamente en nuestro tema. Padre Celestial, gracias por traernos nuevamente a este lugar. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al estudiar este tema. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8. Hasta ahora hemos estudiado el Evangelio eterno. Hemos estudiado lo que significa temer a Dios. Hemos estudiado lo que significa darle gloria a Dios. Hemos estudiado qué significa la hora del juicio de Dios. Y estudiamos también lo que significa adorar al Creador y el espíritu de Babilonia. Hoy queremos estudiar en cuanto al vino de Babilonia. Vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, en nuestro último tema estudiamos en cuanto al origen de Babilonia, en la Torre de Babel. La Babilonia de Apocalipsis no es la Babilonia literal que hoy se encuentra en el país de Irak. La Babilonia de Apocalipsis es una Babilonia espiritual y mundial. No debemos tomar la palabra Babilonia literalmente. Ahora, ¿qué significa Babilonia en el libro de Apocalipsis? En realidad, cuando examinamos el libro de Apocalipsis, descubrimos que Babilonia, al final del tiempo, se compone de una coalición o una confederación de 3 poderes unidos contra el pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis 16, estamos en la página 96 de nuestro manual. Apocalipsis 16, y vamos a leer los versículos 13, 14 y 19. Dice: y vi salir de la boca del dragón, ahí está el primer poder, y de la boca de la bestia, segundo poder, y de la boca del falso profeta, tercer poder, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito de esta triple alianza, dragón, bestia y falso profeta? Es reunir a los reyes de la tierra y todo el mundo para la batalla final contra Dios. Ahora, notemos el versículo 19. Dice: y la gran ciudad, ¿cuál es la gran ciudad? Babilonia. La gran ciudad fue dividida ¿en cuántas partes? En 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así que primero habla de esta triple alianza, dragón, bestia y falso profeta, que reúnen los espíritus inmundos, esta triple alianza y todo el mundo para la batalla contra Dios. Pero el versículo 19 dice que aunque estaban unidos, finalmente van a quedar ¿qué? Divididos en 3 partes. Ahora, en Apocalipsis 13, estos poderes se conocen como, en primer lugar, el dragón. En segundo lugar, la bestia que se levanta del mar. Y en tercer lugar, la bestia que se levanta de la tierra. En Apocalipsis, el capítulo 13,
Ese es el nombre que se le da a estos tres poderes: el dragón, la bestia que se levanta del mar y la bestia que se levanta de la tierra. En Apocalipsis 17, por el otro lado, el dragón se menciona como los reyes. El dragón equivale a los reyes. La bestia del mar se le llama la ramera. Y la bestia de la tierra se le llama el falso profeta o las hijas de la ramera. Así que tienen diferentes nombres en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. En Apocalipsis 13 es dragón, bestia del mar y bestia de la tierra. En Apocalipsis 17 son los reyes de la tierra, la ramera y las hijas de la ramera, o lo que se llama también el falso profeta. Ahora, algunos se preguntarán, pero Pastor Bor, usted dice que el dragón de Apocalipsis 13 equivale a los reyes de la tierra en Apocalipsis 17. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el dragón no representa a Satanás en el libro de Apocalipsis? Ahora, la siguiente sección, al pie de la página 96, no vamos a leer la evidencia que se encuentra allí. En la última parte de la página 96 y la primera mitad de la página 97. Lo que quiero nada más mencionar, y por esto es que es tan importante que los que están viendo esto consigan el manual, porque no podemos cubrir todo el manual, 405 páginas, en 30 sesiones. Es una imposibilidad. Y además de eso hay 7 lecciones adicionales fuera de las 30. Así que es vital que consigan el manual para poder seguir estas clases. Ustedes van a encontrar aquí la evidencia de que el dragón sí representa primordialmente a Satanás, pero también representa a Satanás obrando por medio de los poderes civiles del mundo. Satanás obrando a través de los reyes de la tierra, por así decirlo. Y les doy nada más una referencia a esto. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis el capítulo 12 dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar al hijo cuando naciera. Bueno, ¿quién era ese hijo que iba a nacer? Ese hijo era Cristo Jesús. Y el dragón se paró al lado de la mujer para devorar al hijo. Pero Satanás no fue el que directamente intervino para tratar de matar a Jesús. ¿Quién en realidad fue el instrumento que usó Satanás para tratar de matar a Cristo? Herodes el Grande, que era un gobernante civil de Roma. Es decir, en Apocalipsis el capítulo 13, el dragón representa el poder civil de Roma, la bestia del mar representa el papado y el poder que se levanta de la tierra representa el protestantismo apóstata. En Apocalipsis 17 son los mismos poderes con diferente nombre. Los reyes de la tierra son equivalentes al dragón. La ramera es igual que la bestia que se levanta del mar. Y las hijas de la ramera o el falso profeta equivalen a la bestia que se levanta de la tierra. ¿Está claro ese punto? Es muy importante reconocer que Babilonia se compone de 3 partes: el dragón, la bestia y el falso profeta. En Apocalipsis 17, los reyes, la ramera y las hijas o el falso profeta. Ahora, aunque la Babilonia final va a tener 3 partes, hay una parte que va a predominar sobre las otras, y es la ramera. La ramera es la actriz principal. Vamos a encontrar eso ahora en los próximos minutos. Ella va a dirigir y va a protagonizar todos los eventos del capítulo 17. Noten al pie de la página 97 un resumen de Apocalipsis 13, 1 al 10. En primer lugar, el dragón le entrega su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Es decir, el imperio romano le entrega a la bestia del mar, el papado, su dominio. Y luego entonces la bestia gobierna por ¿cuánto tiempo después de recibir el poder de Roma? 1260 días o años, que se expresa en Apocalipsis 13 como 42 meses. La bestia que sale del mar, ¿qué hace? Habla blasfemias contra el Altísimo. Ustedes tienen ahí las referencias en el manual. La bestia persigue a los santos del Altísimo. La bestia,
que es lo mismo que el cuerno pequeño, piensa que puede cambiar ¿qué? La ley de Dios. En Apocalipsis 13:6 dice que esta bestia del mar pisotea el santuario y el príncipe del santuario, que resulta ser Cristo Jesús. Pero después de gobernar 1260 años, esta bestia que se levanta del mar recibe ¿qué cosa? Recibe una herida mortal y queda, por así decirlo, por un tiempo en el hospital, fuera de comisión. Pero luego dice en Apocalipsis 13 que a esta bestia se le va a sanar la herida mortal y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Es decir, la bestia que gobernó 1260 años va a gobernar de nuevo en el futuro cuando se le sane la herida. Entonces yo pregunto en Apocalipsis 13, ¿cuál es el poder que predomina? ¿El dragón? No, el dragón le entrega el poder ¿a quién? A la bestia del mar. Y entonces la bestia del mar hace todo. La bestia del mar, como hemos visto, reina 42 meses, habla blasfemias, persigue a los santos, piensa que puede cambiar la ley de Dios, pisotea el santuario. Todo se centra ¿en quién? En la bestia. Lo mismo podríamos decir de la bestia que se levanta de la tierra. Cuando la primera bestia recibe su herida mortal, se levanta una bestia de la tierra. Pero esa bestia de la tierra, si ustedes leen con cuidado, tiene una sola función. Y es actuar para devolverle a la primera bestia el poder que la primera bestia perdió. Es decir, que la segunda bestia no es el centro de atracción. El centro de atracción es la primera bestia y la segunda bestia le ayuda a la primera a recuperar su poder. Nuevamente está en el centro la primera bestia y la recuperación del poder. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabe que la bestia de la tierra existe meramente para devolverle el poder a la primera bestia o al poder papal? Ustedes encuentran el resumen aquí en la página 98, en la parte de arriba de la página. Si ustedes notan, van a darse cuenta que la bestia de la tierra ejerce toda la autoridad ¿de quién? De la primera bestia. La bestia de la tierra obligará a todo el mundo a adorar ¿a quién? A la primera bestia. Lo que hace esta bestia de la tierra lo hace ¿en qué? En presencia de la primera bestia. Y algunas versiones traducen en favor de la primera bestia. Esta bestia de la tierra hace una imagen de la primera bestia. La imagen es en honor a la primera bestia. Además de eso, impone la marca de la primera bestia. ¿Cuál es la función de esta bestia que se levanta de la tierra? Devolverle a la primera bestia el dominio que perdió. Entonces, ¿quién está en el centro aquí? ¿La bestia de la tierra o la bestia que va a recuperar su poder? La bestia que va a recuperar su poder. Es decir, la bestia de la tierra es un instrumento en las manos ¿de quién? Un instrumento en las manos de la bestia que se levantó del mar. Ahora, vamos a Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a ver otra vez lo mismo. Hay una triple alianza, pero en vez de llamarse dragón, bestia y falso profeta o bestia de la tierra, la nomenclatura es dragón, ramera y falso profeta o hijas de la ramera. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 6. ¿Quién es la actriz principal en estos versículos de Apocalipsis 17? ¿Los reyes? No. ¿Las aguas? No. ¿Las hijas? No. ¿Quién está en el centro? La ramera o la bestia que ya vimos. Noten lo que dice Apocalipsis 17, 1 al 6. Ella está haciendo todo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora noten, ¿quién está sentada sobre las aguas? La ramera. Entonces, ¿qué significa sentarse sobre las aguas? Significa que domina a la gente, porque las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, se une con los poderes civiles. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Quién da el vino? La ramera. ¿Quién se une con los reyes?
La ramera. ¿Quién domina sobre las muchedumbres? La ramera. Sigue diciendo en el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? Muy importante este detalle. En la copa está el vino, y el vino son sus ¿qué? Sus abominaciones. El vino es lo mismo que las abominaciones. Así que dice nuevamente en el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la que, la madre, ¿tiene hijas entonces? Yo no conozco ni una sola madre que no tenga hijas, porque son rameras. Así que la madre tiene hijas, lo mismo que el falso profeta o la bestia de la tierra. Así que dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahora vamos a ver el resumen que se encuentra en la parte superior de la página 99. La ramera representa ¿qué cosa? Una iglesia apóstata. ¿Qué hace la ramera? Se sienta sobre las aguas, domina sobre las naciones, multitudes, lenguas y pueblos. Sostiene una relación ¿qué? Adúltera o fornicaria con los poderes políticos del mundo, abandonando hacia Cristo como su esposo legítimo. Tiene en su mano una copa de oro, ¿y qué se encuentra en la copa? Sus abominaciones o su vino. ¿Y qué hace con el vino? Se lo da a las naciones y obliga, dice, hace que las naciones beban su vino. Y cuando los reyes y las naciones beben el vino, ¿qué sucede? Se llenan de furor contra los que no quieren beber. Por eso se llama el vino del furor de su fornicación. Ahora, los colores predilectos de sus vestiduras son ¿qué? Púrpura y escarlata. ¿Y cómo está ataviada o adornada? Con oro, piedras preciosas y perlas. Tiene también ¿qué? Hijas que nacieron de la madre y hacen lo que ella les manda. Está borracha con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y además de ser una iglesia, también representa un sistema político de alcance global, pues se le representa también como una ciudad. ¿Tienen claro el panorama? Ahora, ¿por qué se repite ha caído Babilonia? Sencillamente porque cuando en la Biblia se repite algo, Dios quiere enfatizar que eso sucedió en verdad. Es decir, está subrayando que cayó de verdad. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, Jesús dijo que en boca de 2 o 3 testigos, ¿de qué? Se confirma toda palabra. Faraón tuvo el mismo sueño básico 2 veces y Dios dijo que es para que él pudiera saber que su sueño se iba a cumplir absolutamente. Y cuando Jesús iba a hacer una declaración muy importante, ¿qué dijo? De cierto os digo. Cuando la Biblia dice algo 2 veces, significa de verdad. Así que cuando dice ha caído Babilonia, quiere decir que Babilonia cayó de verdad. Ahora, ¿por qué cae Babilonia? ¿Cuál fue el punto que causó la caída de Babilonia? Vamos a leer otra vez Apocalipsis 14:8 para ver por qué cayó Babilonia. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y ahora viene la razón de su caída, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque le da a las naciones y a los reyes su
vino, el vino de su fornicación. En la parte superior de la página 100, Babilonia caerá porque tiene una fábrica de vino fermentado, con el cual emborracha a las naciones. El vino no es literal, sino simbólico, pues todo lo que está en el capítulo es ¿qué? Simbólico. ¿Qué representa el vino? Bueno, ya vimos un punto muy importante. Ella tiene una copa. ¿Y qué tiene la copa? El vino. Pero el vino son sus abominaciones. Es decir, el vino son sus abominaciones. Son intercambiables vino y abominaciones. Ahora, vamos a mirar o a repasar lo que estudiamos en relación con el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel es, podríamos decir, jugo puro de uva sin fermentar, porque es verdadera doctrina. ¿Qué enseñó el mensaje del primer ángel? Primero, que Cristo fue sacrificado en la cruz, ¿cuántas veces? De una vez por todas, y no necesita morir de nuevo. Segundo, Jesús es nuestro único y suficiente sacerdote. Y en tercer lugar, somos salvos por la vida y la muerte de Cristo y no por nuestras propias obras. Esa es sana doctrina. Estudiamos eso cuando analizamos el Evangelio eterno. Pero el primer ángel enseña otras cosas. Enseña que debemos temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Encontramos que significa una obediencia reverente a Dios como Padre, obedecer sus mandamientos. Vimos también que el mensaje del primer ángel dice que debemos darle gloria a Dios, no gloria al hombre. Debemos reflejar el carácter de Dios. Vimos que significa que debemos glorificar a Dios cuidando nuestro cuerpo físico. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si pues coméis o bebéis, haced todo para gloria de Dios. Involucra cuidar el cuerpo y lo que metemos en nuestra mente. Además de eso, el mensaje del primer ángel enseña que estamos ahora en el juicio. Quiere decir que una persona cuando se muere no va al cielo ni al infierno, ni el juicio es cuando Cristo venga, como enseña la mayoría de las iglesias. El juicio empezó en 1844 y es un proceso. Estamos en el juicio. También, en relación con esto, enseña que los muertos no saben nada. El mensaje del primer ángel. Porque si el juicio comienza en 1844, entonces nadie fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Están reposando en el sepulcro hasta que aparezca su nombre en el juicio. ¿Están conmigo? Y el mensaje del primer ángel también nos enseña que debemos honrar al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? La señal del Creador es el sábado. Yo pregunto, ¿todas estas cosas las están enseñando las iglesias? No. ¿Enseñan que debemos guardar los mandamientos? No, dicen, no, fueron clavados en la cruz. ¿Enseñan que debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que metemos? No, dicen, no, tú puedes comerte la chuleta de cochino si quieres, no te va a hacer daño, porque la oración lo purifica. ¿Enseñan que estamos ahora en juicio? No. ¿Enseñan que los muertos están muertos? No, dicen que el alma sale volando al cielo o al infierno. ¿Enseñan que debemos guardar el sábado? No. Es decir, el primer ángel tiene el vino sin fermentar, el jugo de uva sin fermentar, puro, que da salud. Pero Babilonia tiene un vino de falsa doctrina. Es decir, Babilonia cayó porque en vez de beber el vino de la sana doctrina del mensaje del primer ángel, en realidad tiene vino fermentado o adulterado que representa falsa doctrina. Vamos a leer una cita que encontramos en la página 101, Testimonios para los Ministros, página 59. Aquí la hermana White define lo que es el vino. Las denominaciones religiosas caídas son ¿qué? Son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué es el vino? Doctrinas venenosas. Este vino de error se compone de falsas doctrinas.
tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Está claro eso? Ahora necesitamos ir a la Biblia para ver si lo que dice el espíritu de profecía es cierto y correcto, que el vino representa herejías y falsas doctrinas. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia que es abominación. La Biblia define la abominación como muchas cosas distintas. No vamos a poder leer todos los versículos de las siguientes páginas, solamente les voy a leer 1 o 2 textos para cada clasificación. La Biblia nos dice que confeccionar ídolos e inclinarnos ante esos ídolos es abominación. Y abominación y vino son intercambiables, según vimos. Vamos a pasar por alto Éxodo 24 al 6 y vamos a Deuteronomio 7 y el versículo 25 y 26. Las esculturas de sus dioses, Dios le está diciendo a Israel, las esculturas de sus dioses, ¿qué harás? Las quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es ¿qué cosa? Abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa. Está hablando de ídolos, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El vino, en primer lugar, es confeccionar ídolos, introducirlos a la casa e inclinarse ante ellos. Ustedes pueden leer los otros 2 textos, el de Éxodo 24 al 6 y el de Deuteronomio 27, 14 y 15. En la página 102, otra cosa que es abominación. Deuteronomio 18, 9 al 12. Practicar cosas ocultas, es decir, el ocultismo es abominación. Y todas las prácticas ocultistas se basan en la teoría de la inmortalidad del alma. Fíjense lo que dice esto. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. ¿Según las qué? Las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. La palabra divino se traduce en inglés medium. ¿Sabe lo que hace un medium? Es un individuo que pretende poder comunicarse con los muertos. Sigue diciendo, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo pregunto, ¿la iglesia romana dice que debemos orarle a los santos que murieron? ¿Sí? ¿Dice que debemos orar por los muertos? Sí, Señor. Sigue diciendo, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué más es abominación? Es abominación no hacer caso a la ley de Dios. Dice en Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La iglesia romana enseña que no es necesario guardar uno de los mandamientos de la ley de Dios, el sábado. Sí, Señor. La iglesia romana dice que está bien tener ídolos e inclinarse ante los ídolos. Eso es abominación, según dice aquí. Ahora, por el otro lado, es abominación cuando se enseña que una persona puede salvarse por sus propias obras. Dice en Lucas 16, 15, está hablando Jesús, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres,
Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, que son los que creen que se pueden justificar a sí mismos, delante de Dios es abominación. Yo creo que la iglesia romana enseña que podemos salvarnos por nuestras propias obras, peregrinajes, penitencias, etcétera, indulgencias, como no que sí, a través de su historia. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página, no tengo la página aquí, pero es la página 629 del Conflicto de los Siglos. Dice, un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Qué interesante lo que quiere la gente, ¿verdad? Dice ella, un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Ahora fíjense esto. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. El papado, ¿qué hace? Complace a dos clases de personas. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Así que el papado enseña dos cosas, que puedes salvarte por tus obras, pero por el otro lado dice, puedes salvarte en tus pecados, con tal que le confieses el pecado al sacerdote, no hay ningún problema, tú puedes seguir pecando. ¿Están entendiendo lo que es abominación? Además de eso, fornicación es abominación. Yo pregunto, ¿la ramera fornica con los reyes de la tierra? Sí. Noten lo que dice Jeremías 13, 26 y 27. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Dios le está hablando a su propio pueblo. Y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu ¿qué? De tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Así que Dios está hablando a los que profesaban ser su propio pueblo, porque se entremezclaban con las prácticas de las naciones paganas y se entrelazaban con ellas. Dice aquí que estaba cometiendo fornicación, que aquí dice que eran abominaciones. ¿Saben qué más es abominación? Derramar sangre inocente. ¿La ramera derramó sangre inocente en su carrera? ¿Va a volver a derramar sangre inocente? Sí, la ramera derrama la sangre de los santos. Noten lo que dice Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 2. Solamente vamos a leer este versículo de los tres que están bajo esta clasificación. Dice, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad, ¿qué cosa? Derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Es decir, derramar sangre inocente es abominación. Ahora, hay otro texto, dije que solamente iba a leer uno, pero este hay que leerlo también. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, ¿qué cosa? Abomina, que es abominación para su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿qué más? Las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese que una de las cosas en la lista es derramadoras de ¿qué? De sangre inocente. ¿Qué más es abominación según la Biblia? La hermana White dice que son falsas doctrinas, y estamos viendo que la Biblia dice precisamente lo que dice el Espíritu de Profecía. La homosexualidad es abominación. La iglesia romana en años recientes ha tenido mucho escándalo con asunto de relación de sacerdotes con muchachitos. Sí, señor. Fíjense lo que dice
Levítico 18:2. No te echarás con varón como una mujer, es abominación. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la abominación más grande según la Biblia? Ustedes vieron que yo leí un texto del Espíritu de Profecía donde la hermana White dice que uno de los aspectos del vino de Babilonia es la santificación del primer día de la semana. ¿Recuerdan la cita que leí el domingo? Ahora, lo interesante es que la iglesia romana está obsesionada con el sol. Tiene símbolos solares por todas partes. Yo tuve el privilegio de visitar el Museo del Vaticano. Es increíble la cantidad de veces que aparecen rayos solares en los cálices, en las ventanas, en los altares, en las vestiduras sacerdotales, en las imágenes. Por todas partes en el arte de la iglesia romana hay soles. La iglesia romana ha admitido abiertamente que una de las razones por las cuales adoptaron el día del sol como el día de reposo era para complacer a los paganos, para que los paganos se sintieran cómodos en la iglesia. La Biblia habla de la adoración al sol como una abominación. Y ustedes dirán, bueno, pero la iglesia romana no adora al sol. Ya vamos a llegar a eso. Ezequiel 8, 16 y 17. Ezequiel 8, 16 y 17. Esta es la abominación más grande que estaba cometiendo Israel, el profeso pueblo de Dios. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿qué? Al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las qué? ¿Adorar al sol es abominación? Sí, las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Y algunos dirán, pero pastor Bor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo sostengo que es lo mismo en principio. Les explico de esta manera. ¿Quién creó el sol? ¿Lo creó como un objeto para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No, lo hizo para trabajar, según el cuarto mandamiento. ¿Qué sucede si usted lo convierte en un día de adoración? Eso es idolatría. Cualquier cosa que el hombre hace santo, cualquier cosa que el hombre crea para la adoración, es idolatría. Así que la iglesia romana, al enseñar que el domingo es el día de reposo, está practicando idolatría, porque es un día que ha sido santificado por el hombre y dice que lo debe venerar el hombre como si Dios lo hubiera hecho, pero es un sábado creado por manos humanas, no es un sábado creado por Dios. Ahora, fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía en esta cita significativa del conflicto de los siglos 4:39 y 4:40. Aquí explica clarito lo que es el vino. Ya lo vimos en la Biblia, pero ella va a explicar por qué el mundo está tan engañado. Dice, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las sagradas escrituras para denunciar la ¿qué? La sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa. ¿Qué significa la palabra Babilonia? Confusión. Dice, pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. ¡Wow! ¡Qué cita extraordinaria! Ahora, ¿cuáles son algunas de las doctrinas que tiene la iglesia romana, la ramera o la bestia que se levanta del mar,
y esto lo vamos a estudiar en nuestro último tema de la sesión de hoy, cuando estudiemos la gran cadena profética, ¿cuáles son algunas de las doctrinas que tiene la iglesia romana que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios? Aquí encuentran una lista, la voy a mencionar rápido, en la página 10, al pie de la página. El domingo como día de reposo. La unión de la iglesia con el Estado. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No lo mezcles. El bautismo de bebés o de infantes. La cuaresma. La canonización de los santos. ¿A dónde dice la Biblia que debemos canonizar un santo que mucho después que muere? En ninguna parte. La oración a los difuntos. La oración por los difuntos. El encender velas. El quemar incienso. El rociar agua bendita. El uso de vestiduras sacerdotales, la confesión auricular a un sacerdote humano, el sacrificio de la misa, el crear e inclinarse ante las imágenes, la práctica de persinarse, el rosario. ¿Dónde habla la Biblia de que debemos orar el rosario? Con pepitas. En ninguna parte. El celibato del sacerdocio, que ha causado serios problemas para la iglesia romana. El purgatorio, los conventos y los monasterios, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, y podría continuar la lista. Es una lista parcial de doctrinas de la iglesia romana, prácticas de la iglesia romana, que no tienen ni un ápice de fundamento en la palabra de Dios, tradiciones humanas. Vimos en nuestro último estudio que Babilonia se caracteriza por centrarse en ¿quién? En el hombre, en la grandeza del hombre, en las tradiciones del hombre, en las doctrinas del hombre, contrario a lo que dice Dios en su santa palabra. Pero Dios dice que en los últimos días habrá un grupo de personas que no van a practicar las abominaciones que está practicando Babilonia. ¿Recuerdan que les leí en Ezequiel el capítulo 8 que los líderes estaban inclinados, estaban adorando al sol hacia el oriente? No todo el mundo estaba practicando esa abominación y las otras abominaciones. Por eso Dios mandó a poner una marca en la frente de todos los que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban ser pueblo de Dios. Noten Ezequiel el capítulo 9 y el versículo 4, Ezequiel 9:4. Antes de que sean destruidos los que están practicando las abominaciones, Dios dice, es necesario marcar a los fieles. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis hay algo semejante? Aquellos que no practican las abominaciones de Babilonia, se va a colocar una señal en la frente, un sello en la frente, para que no sean destruidos con los que practican las abominaciones. En Apocalipsis, de aquí es que viene, Ezequiel 9:4. Y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, los que profesaban ser pueblo de Dios, y ponles una señal donde en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y los que recibieron el sello, cuando la ciudad fue destruida por Nabucodonosor, ni uno solo pereció, porque tenía la señal de protección. ¿Saben por qué la ciudad de Jerusalén fue destruida? Porque no guardaban el sábado, porque estaban adorando al sol. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré ¿qué? Yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y eso es precisamente lo que sucedió con la ciudad de Jerusalén, pero los que tenían la marca no perecieron en la destrucción de la ciudad. En Apocalipsis, los que no practican las abominaciones de Babilonia serán protegidos por Dios. Ahora, ustedes notan que el vino se le llama el vino del furor de su fornicación. ¿Qué hace Babilonia con los que no quieren tomarse el vino? Se enfurece contra ellos. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. ¿Y qué pasó cuando los pueblos bebieron el vino? Se aturdieron, por tanto, las naciones. La ramera y sus hijas han convertido en alcohólicos a todas las naciones. Y están tan adictas las naciones que les resulta imposible
o casi imposible comprender y aceptar la verdad para este tiempo. El alcohol espiritual aturde sus sensibilidades espirituales. Es imposible, como ustedes saben, razonar con un borracho, pues cree que lo sabe todo y está dispuesto a defender su punto de vista por absurdo que sea. Eso es cierto cuando uno trabaja con personas a veces de otras iglesias. Las razones están espiritualmente embriagados con el vino de la madre y de sus hijas. ¿Es importante lo que nosotros creemos? Sí, Señor. Noten testimonios, joya de los testimonios, tomo 2, páginas 103 y 104. El error nunca es inofensivo, nunca santifica, sino que siempre trae, ¿qué cosa? Ahí está otra vez la palabra, Babilonia. Trae confusión y disensión. Siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre ¿qué cosa? La verdad bíblica. Ahora, ¿saben algo? Poco antes de cerrarse la puerta de la gracia del mundo, se va a repetir el mensaje del segundo ángel. Va a ser una advertencia poderosa para aquellos que están en Babilonia, que salgan de allí antes que caigan las 7 postreras plagas. Ahora, si Dios va a advertirle a la gente que salga de Babilonia antes que vengan las plagas, pues tiene que estar vivos cuando las plagas van a caer. ¿Están conmigo o no? Tiene que ser al puro fin de la historia. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5. Esto se conoce como el fuerte clamor. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Esto intensifica el mensaje del segundo ángel, ¿verdad? Porque las expresiones son mucho más fuertes. Ha caído la gran Babilonia. Y fíjense que Babilonia ha empeorado desde la primera vez que se proclamó el mensaje. Dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las aves representan espíritus malignos. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador donde Jesús dijo que a veces la semilla cae en el camino y vienen las aves y recogen la semilla? Y luego dice, el diablo y sus ángeles son los que quitan la semilla de la verdad. Versículo 3. ¿Por qué Babilonia se convirtió en esto? ¿Por qué está llena de demonios al final de la historia? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ahora fíjense qué dice Dios, antes que vengan las plagas y la destrucción, dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo fiel en todas las iglesias? Cuando escuchen este mensaje, ¿van a salir? Sí van a salir. Así que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, Dios da una recomendación a los reyes de la tierra. Ojalá que yo pudiera, de alguna manera, y por la televisión tal vez es por lo menos parcialmente posible, reunir a todos los reyes de la tierra para advertirles a que no beban el vino de la ramera. Porque ahorita los reyes de la tierra están bebiendo el vino del papado, pero a diestra y a siniestra. Se lo están tomando completico. El asunto de la pobreza, el asunto del cambio climático, el asunto de la inmigración, de que los países ricos le den toda la plata a los países pobres. Las naciones del mundo, los políticos están diciendo eso, pero lo que está detrás de eso es el poder papal, porque esa es la conversación del papado, como vimos en nuestra última presentación. Ojalá escucharan este consejo de Proverbios 31, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber ¿qué? Vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué razón no deben beber los reyes de la tierra el vino literal
o el vino espiritual de la ramera. ¿Por qué? Sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Es cosa seria el asunto de beber vino los reyes? Sí, porque suceden dos cosas. Lleva a la gente a olvidar la ley y también incapacita a la gente para ayudar a los que son afligidos. Ahora, en la última parte del material, ustedes tienen dos experiencias que voy solamente a resumir o a sintetizar. Tenemos la historia de Nadab y Abiú. Se encuentra en Levítico 10. Dios había mandado que cuando ellos quemaran incienso, debían tomar del fuego que estaba sobre el altar del sacrificio, porque Dios había llovido ese fuego. Era fuego santo. Dios les dijo, no lleven ningún fuego secular con que ustedes cocinan ni nada. Tiene que ser el fuego santo que yo vi sobre el altar. Pero la historia dice que Nadab y Abiú estaban bebiendo vino, estaban borrachos. Y por lo tanto tomaron fuego extraño. No el fuego santo, sino fuego extraño. Y se lo ofrecieron a Dios como si fuera santo. Y salió la gloria de Jehová y consumió a Nadab y Abiú ahí mismo en el santuario, a donde estaban quemando el incienso con el fuego extraño. Ahora, ¿cuál es la lección? Después que murieron, Dios le dijo al pueblo, específicamente a los sacerdotes, esto se encuentra en el capítulo 10 y los versículos 8 y 9, que los sacerdotes, para poder discernir entre lo santo y lo común, no debían beber vino ni sidra. ¿Por qué Nadab y Abiú ofrecieron fuego común como si fuera santo? Porque se emborracharon con el vino. Yo pregunto, ¿el mundo hoy le está ofreciendo a Dios, le está ofreciendo a Dios un día que Dios no ha santificado como si fuera santo? Si Dios permite eso, tiene que pedirle perdón a Nadab y Abiú. Ahora, la otra historia, y lamentablemente aquí el reloj se paró, pero yo estoy mirando el reloj allá en la pared para más o menos imaginarme cuándo debo terminar. Tenemos la otra historia, que es la historia de el banquete de Belsasar. Ahí está la otra cara de la moneda. El rey Belsasar tomó vasos sagrados y los usó como si fueran comunes. ¿Y qué pasó? Dice que lo hizo bajo el efecto del vino. Dice, cuando tenía el efecto del vino, fue que él dijo, yo puedo tomar los vasos sagrados y usarlos en un sentido común. Yo pregunto, ¿el sábado Dios lo santificó? ¿El mundo religioso se lo está tratando como si fuera un día común? Sí, Señor. Dios no acepta que el mundo guarde un día común que Dios no ha santificado, ni que el mundo santifique un día que Dios no haya santificado. Porque entonces Dios tiene que pedirle perdón a Nadab y Abiú y tiene que pedirle perdón a Belsasar, porque Belsasar fue destruido esa misma noche. Leo como última cita. Elena White, hablando de la experiencia de Nadab y Abiú, escribió, pero este día, que es el domingo, que se exalta tan universalmente, es un sábado espurio, un día común de trabajo. Se acepta en lugar del día que Dios ha bendecido y santificado. Pero el seguro resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que cayó sobre Nadab y Abiú. Fíjense cómo conecta el sábado con la experiencia de Nadab y Abiú. Dios les había mandado a estos sacerdotes suyos que ofrecieran siempre el fuego que él mismo había encendido y que ardía ante él día y noche. Esto debía observarse estrictamente, pero Nadab y Abiú ofrecieron demasiado vino, bebieron demasiado vino, y por eso sus mentes perdieron su agudeza y se confundieron y fueron incapaces de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común. Una de las grandes misiones de nuestra iglesia, hermanos y hermanas, es presentarle estas cosas al mundo para que el mundo se ponga sobrio y pueda entender y aceptar la verdad como se encuentra en la Escritura. Esa es nuestra misión. Ahora, en la próxima lección, es larguísima la lección, tiene 23 páginas,
Generalmente solo puedo cubrir 12 o 13 y eso es corriendo. Así que voy a pasar por alto mucho material, pero ustedes lo tienen en el manual.